pido ahora, por favor, que vaya a Hechos capítulo 16, verso 6. Vamos a hablar de propósito. Propósito, pasión, y pasión nos dan a nosotros siempre la victoria. ¿Cuántos de nosotros tenemos un propósito en la vida? Si usted no tiene un propósito en la vida, yo le pido en el nombre de Jesús que le pida a Dios que le dé un propósito, una razón por la cual usted tenga que vivir, una meta a donde usted quiera llegar o tenga que llegar. Hechos capítulo 16, versos 6 en adelante. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, mi amado hermano, el Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros dirección. La obra maravillosa del Espíritu Santo con nosotros, los hijos de Dios, es mostrarnos cuál es la dirección hacia donde nosotros tenemos que caminar. Pero también el Espíritu Santo a nosotros nos va a prohibir hacer ciertas cosas. Y lo curioso que yo veo acá es que el Espíritu Santo, a pesar de que la voluntad de Dios o el deseo de Dios es que nosotros vayamos a toda la tierra a predicar la palabra, en este punto el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo y a Silas ir a cierto lugar. ¿Sabe que el Espíritu Santo también nos va a prohibir hacer ciertas cosas? Aunque parezcan buenas. Y ese es el error que muchos cristianos están cometiendo el día de hoy. Están haciendo muchas cosas buenas en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que cuidar de estar en el lugar correcto, haciendo la voluntad de Dios. ¿Está conmigo, mi hermano? Porque vea, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, solo que la tenemos que hablar en el lugar donde Dios quiere que la hablemos. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora ellos intentan ir a otro lugar, pero dice la palabra, el Espíritu Santo no se los permitió. Yo le doy gracias a Dios cuando el Espíritu Santo no me permite hacer ciertas cosas. Hay veces el Espíritu Santo a mí no me permite predicar cierto mensaje. Hay veces llevo 2, 3 días preparando un mensaje, y cuando estoy a punto de salir de mi oficina, el Espíritu Santo me dice, te prohíbo predicar ese mensaje. ¿Y sabe qué tengo que hacer yo? Regresar a mi oficina, decirle al Señor, Señor, ¿y ahora qué predico? Y viene una palabra de manera inmediata de parte de Dios, porque es mejor cuando Dios nos ordena y nos dice qué hacer. Yo quiero obedecer la voz del Espíritu Santo. Usted también necesita oír la voz del Espíritu Santo. Todos necesitamos ir y hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Dice en el verso 8: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En este verso 8 el Señor le declara cuál es su propósito inmediato, cuál es el propósito que Pablo tiene para hacer inmediatamente, y le dice, hay un varón macedonio. Ahora diga conmigo, varón. Ahora dígalo más fuerte, varón. Dios le da un propósito a Pablo y a Silas con un varón macedonio. Dios es específico. Sabe que a mí me dio el Señor un propósito específico para esta iglesia. Hay muchas cosas que yo hago. Yo doy consejería, yo visito, yo oro por el enfermo, salgo a predicar a otros lugares, etcétera, etcétera. Pero el Señor a mí me dio un propósito específico. Y todos nosotros tenemos un propósito de Dios. Aún aquella persona que piensa, yo no sirvo para nada, usted tiene un propósito de Dios. Aquel que dice, es que yo no tengo nada que hacer en esta tierra, yo solo soy estorbo, pues aunque sea de estorbo, pero sirve de algo. Así es, todos tenemos un propósito. Dios tiene una razón por la cual te tiene en esta iglesia, por la cual aún sigues respirando. Dios aún tiene una razón por la cual tú sigues sobre el planeta Tierra, y tienes que cumplir con esa misión, con ese propósito. Y a Pablo le da un propósito en este momento para que vaya a Macedonia y ayude a un varón. Verso 10.
Dice la palabra: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Dos cosas que yo quiero que usted vea en este verso. Dice que enseguida procuramos. Cuando Dios te habla, debes de procurar enseguida moverte. Cuando Dios te da una comisión, cuando Dios te da un propósito, debes de cumplirlo. Debemos de procurar hacerlo. ¿Sabe qué le está faltando a la iglesia, hermano? Que la iglesia procure, que lo haga enseguida. Yo creo que Dios nos está hablando en este tiempo. Es tiempo de activarnos. No importa el virus, no importa la quinta, la sexta o la séptima ola. La iglesia tiene que cumplir su misión. La iglesia tiene que moverse. Es tiempo, iglesia, de ir y hacer lo que tenemos que hacer. Es tiempo de cumplir nuestro propósito. Y dice, dando por cierto que Dios nos llama para que anunciésemos el evangelio. El propósito de Pablo era este: ir y predicar el evangelio a ese varón macedonio. Ahora, hermano, todos nosotros tenemos ese propósito. Todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Persona encontrada, persona que le tenemos que hablar acerca de Jesucristo. Amén. La gente necesita el día de hoy oír acerca de Jesucristo. El mundo está necesitando el día de hoy que nosotros le digamos acerca de Jesucristo. Sigo con la palabra. Dice entonces en el verso 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pablo ya estaba en Macedonia. Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Ahora Pablo le había predicado a las mujeres. Y de las mujeres hubo una mujer en especial llamada Lidia, la cual dice que recibió al Señor Jesucristo y se bautizó. Ahora, hermano, ¿cuál era la visión de Pablo? La visión de Pablo era un varón macedonio. La visión de Pablo, el propósito de Pablo no era una mujer macedonia. Ahora usted me dirá: pastor, ¿qué tiene en contra de las mujeres? Amo a las mujeres, especialmente a mi esposa. Y de hecho, hermano, yo siempre he pensado que cuando hablamos de 21 aniversario de yo ser pastor, la más honrada debería de ser mi esposa, porque ella es la que ha trabajado junto a mí durante todos estos años. Nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado, me ha echado las porras, ha estado ahí en las buenas y en las malas. Y por eso yo admiro tanto a mi esposa, y obviamente admiro tanto a todas las mujeres que han orado por mí aquí en la iglesia, y le doy la gloria a Dios por ellas. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que usted note, el propósito de Pablo no era una mujer, era un varón macedonio. Y muchas veces nosotros leemos la Biblia pero no la entendemos. Y el propósito de Pablo no se había cumplido, porque él había visto en visión de un varón macedonio, no de una mujer macedonia. Y por eso es que Pablo da por entendido que su propósito no se había terminado. Él se queda en Macedonia porque tenía un propósito, una meta, una encomienda de parte de Dios, una comisión de parte de Dios. Mucha gente no cumple su propósito porque empieza a ver que en parte se ha cumplido, pero tenemos que saber que Dios, cuando nos muestra algo, Él quiere que lo hagamos completamente. Era un varón, hermanos, no una mujer. Sigo. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Usted conoce la historia. Hace un par de domingos hablamos de esta historia. La mujer que estaba endemoniada, que adivinaba, daba gran ganancia a sus amos. Dice la palabra que Pablo se enojó, que ella lo interrumpía en el camino, y entonces la reprende o reprende al demonio. Ella queda libre de aquel espíritu de adivinación. Pero sabe una cosa, ese no era el propósito. El propósito era un varón.
Ahora, hermano, nosotros muchas veces nos confundimos de propósito en la vida. Yo conozco jovencitos, jovencitas que ya están urgidas porque quieren tener novio, ya se les pasó la juventud, ya tienen 85 años y dicen, aunque sea esto agarro, dicen. Pero déjeme decirle que si Dios te dice algo en específico, debes de tener paciencia. Conozco muchas personas que están en el lugar incorrecto, haciendo las cosas aparentemente correctas, pero ese no era su propósito. Tenemos que cumplir nuestro propósito. Amén. ¿Sabe cuál es el propósito? La visión de este ministerio es: convierte a mi pueblo a la palabra y no a la religión. El propósito que tiene este ministerio es predicar la palabra. Por eso no estamos dándoles a ustedes dogmas o doctrinas de hombres, situaciones religiosas. Aquí predicamos la palabra de Dios. Y el propósito que Dios me dio a mí es poder exponer la palabra de Dios de una manera clara, de tal modo que todos puedan entenderla. Ahora, mi hermano, hay veces nosotros podemos estar en el lugar incorrecto, con la gente incorrecta, pensando estoy cumpliendo mi propósito. Y Pablo estaba haciendo ahí, había salvado a una mujer, le había predicado la palabra a una mujer, le había dado salvación a esta mujer y a su familia, había liberado a una mujer, pero la visión le mostraba un hombre. Amén. El propósito de Dios para nuestras vidas siempre va a ser específico y no debemos de rendirnos hasta ver ese propósito cumplido en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen conmigo, mis hermanos? Muy bien. Dice en el verso 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoles a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, el Espíritu de Dios había enviado a Pablo a ese lugar, y pareciera que no es lógico que al lugar donde Dios nos mande, ahí nosotros encontremos tantos problemas. Pareciera fuera de nuestro alcance mental, hermano, que Dios permita que sucedan estas cosas. Pero yo le quiero decir, mi amado hermano, no importa qué suceda en nuestras vidas. Hay veces vendrán obstáculos, pero en medio de los peores obstáculos, Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. No importa el valle que usted esté pasando, Dios lo está conduciendo al cumplimiento del propósito que Él tiene para su vida. ¿Qué es el error de muchos? Cuando empiezan a tener este problema o estos tipos de problemas, Pablo es acusado falsamente. Pablo y Silas son prendidos, son atrapados. La gente se amontona en contra de ellos, se amotina la gente para criticarlos, para acusarlos falsamente. La gente le rasga las ropas, los azotan mucho con varas, los meten en el calabozo más oscuro y húmedo que existía en la cárcel, los sujetan con cepos, y pareciera que el propósito de Pablo se terminó. Pareciera que la carrera de Pablo hasta ahí llegó. Pero yo le tengo una buena noticia: Dios, aún en nuestros peores momentos, siempre tiene un propósito glorioso para nuestras vidas. Hay personas que piensan abandonar la barca cuando empiezan los problemas. Una de las cosas que yo hago constantemente es aconsejar a los matrimonios. Y un matrimonio recientemente vino conmigo y me dice: pastor, fíjese que ya tenemos 2 años de casados y puede creer que ya tenemos problemas. Dichoso, le digo yo. Yo en la luna de miel ya me estaba peleando. Pero sabe una cosa: cuando uno tiene problemas, pero también tiene un propósito y tiene una pasión, jamás se va a rendir. Aleluya. Parece que no me han oído, hermanos. Cuando tiene uno un propósito y tiene una pasión para hacer ese propósito, jamás se va a rendir.
Y esto es lo que le sucede a Pablo y a Silas. Cualquiera podría decir: de balde el Señor los envió ahí a rescatar a un varón macedonio. De balde el Señor les prohibió ir aquí, allá y allá, y los envió a donde los iban a encarcelar. No importa que donde vayas a cumplir tu propósito haya oposición. Si Dios te quiere ahí, Él te va a respaldar. Amén. Dice en el verso 25: pero a medianoche orando. A medianoche, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Orando. Cuando venga la medianoche en tu vida, ahí en el calabozo de más adentro, lo que hay que hacer es orar. Dice: a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora, mi hermano, hemos predicado tanto acerca de esto, pero cuán rápido se nos ha olvidado que en los momentos más difíciles debemos de levantar nuestras manos al Señor y clamar a Él. ¿Cuántos sabemos que lo tenemos que hacer, pero pocas veces lo hacemos? Hoy quiero animarte, hermano. Cuando estés pasando en tu momento más oscuro, cuando estés en el momento más difícil de tu vida, es el momento de levantar tus manos y orar a Dios. Es el momento de levantar tus manos y alabar al Señor de los cielos. Amén. Porque hay una cosa que tenemos que saber: allí está el cumplimiento de nuestro propósito. Cuando nosotros adoramos al Señor, nos estamos acercando a lo que Dios nos ha encomendado hacer. Cuando nosotros adoramos al Señor, estamos a un paso de vivir la experiencia más emocionante de toda nuestra vida. Seguimos, verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amado hermano, cuando Dios te da un propósito, no importa qué tan grandes sean las cadenas, qué tan fuertes sean los cepos, qué tan profundos sean los cimientos de tu cárcel, o qué tan grande sea la puerta que te encierra, Dios, el Dios de los propósitos, es capaz y es todopoderoso para remover los cimientos de la tierra para que tú seas completamente libre. El Dios de los cielos, aleluya, es capaz de romper todas tus cadenas. Amén. Las veces que yo he pensado todo se terminó, las veces que yo he pensado ya no voy a seguir adelante, Señor, ¿y qué pasó con el llamado? ¿Qué pasó con lo que me prometiste? ¿Qué pasó con aquello que me dijiste que yo iba a hacer? Esas veces, hermano, es donde he visto el poder de Dios en mi vida. Es cuando yo he visto que Él rompe toda cadena. Es cuando yo veo que Él abre toda puerta. Es cuando yo veo que los cimientos de la tierra son removidos para ver su gloria y su poder. Y hoy te digo, mi amado hermano, Dios está dispuesto a mover la tierra para liberarte a ti, para que cumplas tu propósito. Tal vez no me escuchó bien. Dios está dispuesto a remover la tierra para liberarte a ti, para que cumplas tu propósito. Dios quiere que termines la obra que te ha encomendado hacer. Amén. Hace más de 22, 23 años, ese ministerio, y usted lo sabe, sufrió el accidente del avión. Se fueron cuántos de nuestros líderes, cuántas personas murieron. Y hubiera parecido, es el tiempo del calabozo del más adentro. Es el tiempo de estar amarrados nuestras manos y nuestros pies con el cepo. Es el tiempo de las cadenas, es el tiempo de las puertas cerradas. Pero sabe que fue el tiempo para glorificar a Dios, para orar al Dios de los cielos. Y Dios ha removido, aleluya, las entrañas de la tierra para tenernos hasta aquí el día de hoy. Y ha cumplido con su palabra. Y Dios quiere hacerlo hoy con tu vida. Amén. Yo he estado en ese lugar. Yo he estado en ese lugar donde muchos el día de hoy están pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? Yo quería hacer esto. Yo quería ir allá. Yo quería hacer esto y el otro, pero no he podido, no se ha logrado. Hermano, no importa. Ora a Dios, alaba a Dios, y Él hará todo lo necesario para que tú cumplas tu propósito. Aleluya. Gloria a Dios. Sigo leyendo en el verso 27. Dice la palabra: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo clamando a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahora, diga conmigo: apareció el varón macedonio. Aleluya. Después del terremoto aparece el varón macedonio. Después de la oscuridad aparece el varón macedonio. Sabe, hermano, yo he visto el cumplimiento de cada uno de los propósitos que Dios me ha dado después de los peores momentos. Cuando uno dice: aquí se acabó todo. Después un paso, si uno no se rinde, un pasito, aleluya, ahí aparecerá el varón macedonio. ¿Cuál era el propósito de Pablo? No era Lidia, no era la endemoniada, era el varón macedonio. Yo conozco muchos, hermanos, que por impacientarse se van con la Lidia o con la endemoniada y se casan con la endemoniada. Espera, porque el cumplimiento de tu propósito ya viene para tu vida. Aleluya. Ten paciencia, porque el cumplimiento está cerca de ti. Aleluya. Yo cuando oía hoy la palabra que nos decían: las cosas están cerca, hermano, las cosas se van a cumplir muy pronto. Yo quiero decirte: las cosas se van a cumplir muy pronto. Aleluya. Lo que hemos estado esperando lo vamos a ver con nuestros ojos y nos vamos a gozar. Amén. Ahora Pablo le dice: no tengas ningún mal, porque aquel hombre se quería suicidar porque sabía que si los presos habían escapado, a él lo iban a matar. Eso era lo que hacían, era la sentencia para cuando alguien dejaba escapar a algún preso, lo mataban. Pero dice en el verso 29: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La visión cumpliéndose, el propósito revelándose. Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Aquel hombre estaba pidiendo auxilio. Aquel hombre estaba dando una señal: sálvenme, sálvenme, ayúdenme. Y no de los alguaciles y no de las autoridades. Él quería ser salvo de la ira venidera. Él quería ser salvo del infierno. Él quería reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Verso 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. ¿Sabe qué estaban haciendo ellos? Cumpliendo el propósito por el cual habían sido enviados a Macedonia. Ellos no le dijeron un cuento, una historia a este hombre. Ellos no estuvieron con cosas de que: a ver, te sobornamos para ver cómo sale. Ellos ni siquiera le dijeron: vamos a recoger primero una ofrenda y vas a hacer un pacto con el Señor. ¿Sabe qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y dice la palabra en el verso 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Aleluya. Cuando cumplas el propósito por el cual Dios te ha llamado, aquellos en los cuales tú cumples tu propósito, ellos mismos te lavarán las heridas. Amén. Hay veces, hermano, cuando uno ve días como estos, uno dice: ha valido la pena todo lo que se ha llorado en privado. Ha valido la pena aquellas lágrimas que se han derramado en la presencia del Señor. Ha valido la pena. Porque días como estos, hermano, es donde nuestras heridas son lavadas. Amén. Y dice: enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Aleluya. El propósito se cumplió. Y esto es lo que yo quiero decirte. Si tú tienes un propósito y tienes la pasión de nunca rendirte a pesar de las circunstancias, hoy te quiero decir: Dios hará todo lo necesario para que ese propósito se cumpla en tu vida.
El propósito de este ministerio es ir por todo Latinoamérica, agitando las aguas de Latinoamérica con fe, con sanidad y salvación. Y hay veces, hermano, uno dice: ¿cuándo vamos a lograr ir a cada rincón de Latinoamérica a agitar a esta gente con fe, sanidad y salvación? Y hoy le quiero decir: no importa lo que pase, un día este ministerio va a agitar Latinoamérica, y Latinoamérica va a saber que hay un Dios que puede salvarlo, hay un Dios que puede rescatarlo, hay un Dios que cuando entra a su casa trae salvación y vida eterna a cada lugar. Y será por boca de cada uno de nosotros. Su boca se abrirá para decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Aleluya. Yo quiero saber si en este lugar hay alguien que nunca ha conocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Antes de que usted levante la mano, si usted nunca lo ha hecho, o posiblemente usted quiera reconciliar, me voy a remontar a 21 años atrás, un día como este. Somos ungidos como pastores de la iglesia. Me toca a mí predicar mi primer mensaje en esta iglesia. Estaba yo súper nervioso. La iglesia estaba realmente como que hubiera habido un funeral. La iglesia estaba triste ese día. Pero yo recuerdo haber predicado ni siquiera qué mensaje, pero hice un llamado. Y las primicias de mi ministerio, el primer llamado que yo realicé, el primer llamado evangelístico que yo realicé, fue para que aceptaran al Señor mis suegros. No sé si mis suegros, aquí están mis suegros. Aquí está mi suegra, levante su mano, doña Almita, don Rafita. Ellos dos fueron los primeros que recibieron al Señor Jesucristo bajo el ministerio pastoral que Dios me entregó. Así como hoy la voz se me quebró ese día, porque habíamos orado tanto por ellos. Ellos fueron la primicia. Y hoy le digo: yo quiero celebrar esos 21 años diciéndote: el único que puede salvar tu vida es Jesucristo. Tal vez estás como el carcelero a punto de morirte porque no sabes qué hacer, pero yo te quiero decir: hay esperanza, y la esperanza se llama Jesucristo de Nazaret, y Él puede transformar tu vida y la vida de toda tu familia. Él es el único que puede hacerlo. No hay otro camino, no hay otra fórmula. No es la iglesia, no es la religión, no es el pastor. Su nombre es Jesucristo, aquel que murió en la cruz. Él es el que quiere salvar tu alma. Y si hay alguien esta mañana que quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, o hay alguien que le urge reconciliarse con el Señor porque sabe que ha estado alejado del Señor, yo quiero pedirle que con toda la valentía del caso pueda levantar su mano y decir: yo quiero hoy entregar mi vida a Jesucristo. Yo quiero entregarle hoy mi ser al Señor. Yo quiero cambiar hoy mi futuro. ¿Quién lo va a hacer? Levante su mano rapidito. Veo una mano levantada ahí atrás. Veo otra mano allá levantada. ¿Quién más? Aquí otra mano, otra mano. Gloria a Dios. Otra mano, gloria a Dios. ¿Por qué no los que están levantando su mano vienen aquí al frente? Háganlo rapidito, vamos a orar por ustedes. Vengan aquí al frente, pasen aquí al frente. Vengan conmigo y vamos a orar por ustedes. Qué bendición. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de ustedes vendrán generaciones. Después de ustedes vendrán muchos que le van a entregar su vida al Señor Jesucristo. Y saben, el propósito de este culto no es que yo esté cumpliendo 21 años de ser pastor. El propósito de este culto no es que he venido Pablo Quintero a cantar 2 canciones que yo quería escuchar. El propósito de esta reunión es la vida de cada uno de ustedes. Es su vida. Porque Dios seguramente me mostró hace muchos años a este grupo de personas diciéndole al Señor Jesucristo: yo te quiero como mi Señor y como mi Salvador. Ahora quiero hacer algo más, porque siento en mi corazón que hay personas que tienen que reconciliar hoy con el Señor Jesucristo, que se han apartado de sus caminos, y hoy es urgente que ustedes reconcilien con el Señor Jesucristo. Si usted quiere reconciliar con el Señor Jesús porque se ha alejado de Él, quiero pedirle que dé un paso aún más fuerte que el que ellos dieron.
porque es un paso de valentía. Se necesita valentía, se necesita humildad para que tú le digas: yo quiero reconciliar contigo, Señor. Si usted lo quiere hacer, salga de su lugar ahora y dígale al Señor: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Señor, yo quiero darte a ti de regreso mi corazón. Si ese eres tú, sal de tu lugar y dile al Señor: aquí estoy. Espera un momento más, espera un momento más. Yo sé que hay personas, ahí está, gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es la razón, esa es la razón, esa es la razón. Amén, esa es la razón por la cual estamos acá. Dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Esa es la razón por la cual estamos acá. Dele la gloria a Dios, hermano, dele la gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. El milagro más grande es este. El milagro donde la cruz toma valor en nuestras vidas. Esa sangre que fue vertida para perdón de nuestros pecados. Los que están acá, hagan esta oración conmigo, por favor. Digan: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo con todo mi corazón que tú fuiste a la cruz del Calvario, moriste por mí, diste tu vida para darme vida y vida en abundancia. Fuiste a la tumba y resucitaste al tercer día, y hoy me has dado vida, me has dado salvación y me has dado vida eterna. Jesucristo, tú eres mi Señor y el Salvador de mi vida. Yo creo en ti, soy salvo, y toda mi familia creerá en ti, y todos serán salvos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele la gloria a Dios, hermano. Le damos la gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Ahora ustedes que están aquí al frente, háganme favor de seguir aquí, hermano Paco. Queremos tener sus nombres, queremos saber quiénes son para poder llamarles y exhortarlos a que sigan adelante. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por este servicio. Te doy gracias, Señor, por esta maravillosa iglesia que nos has permitido pastorear esos 21 años. Te pido, Dios, que bendigas a cada uno por nombre, que cada uno de ellos vaya a su casa con gozo, con alegría, de saber que tenemos un Dios maravilloso, fiel y verdadero. Que cada uno al regresar a nuestra casa encontremos todo bien y que podamos gozarnos, Señor, mucho más en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por recibir esta palabra. Espero que haya sido de tu edificación. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y compártelo con tus amigos. Que Dios te bendiga.